Bienvenidas, bienvenidos. En la práctica de hoy vamos a seguir indagando sobre el Sutra 1.33 de Patanjali, de los Yoga Sutras, y en una secuencia que nos prepara para el pranayama, para la regulación, la observación de la respiración. Entonces, hablamos de Maitri, Karuna, Mudita, Upekshana, Sukha, Dukkha, Punya, Punya, Vishaya, Bhavanataha, Chitta, Prasadana. Eh, Resumen un poquito, hacemos revisión de lo que hemos visto durante el mes. ¿Sí? Entonces, Maitri es la cordialidad, Karuna la compasión, Mudita es el gozo, la alegría. Entonces, Upeksha se refiere a los contrapuestos, a la dualidad que hay entre el placer, el dolor o la virtud, el vicio. Entonces, este sutra lo hemos cogido con Laia también para facilitar y para ayudarnos a cultivar la actitud frente a la práctica de asana y también frente a la práctica de asana que ya rema hacia la práctica de pranayama. Siempre construimos desde el sustrato más denso corporal y vamos siguiendo las pistas que Patanjali nos da también para ir remando hacia pues, pranayama y estados más profundos de absorción, de atención, etcétera. Entonces quería compartiros ahora al principio, revisando también El corazón de los Yoga Sutras, que es este libro súper interesante. Es un libro que hizo ya después. Primero, Iyengar escribió los Yoga Sutras de Patanjali, que es ese otro libro, donde, donde traduce e interpreta con el filtro de su práctica yógica los sutras de Patanjali. Súper recomendable. Este sería como el primero para empezar a ojear. Pero luego está el corazón de los Yoga Sutras, que ya se toma la libertad de interpretar y después de todos sus años de práctica, de poder dar una visión más personal a la cuestión. Entonces, y también se recoge algunas inspiraciones, como del Bhagavad Gita o de los Upanishads, para luego comprender más lo que estaba diciendo Patanjali, también teniendo en contexto todo lo que culturalmente y filosóficamente estaba en este momento histórico, ¿no? Entonces nos habla de dos pájaros en un Upanishad, nos habla de dos pájaros que están en un árbol. Un pájaro está muy tranquilo, está quieto, como en gozo, no tiene ningún impulso de moverse y de estar agitado. Y el segundo pájaro está como alterado, mirando para aquí y para allá, buscando, se va a la rama del árbol y pica el fruto que hay ahí, como es eh, impulsado a hacer, a la acción. Entonces, eh, este Upanishad nos viene como a exponer la tendencia que hay en Chitta, en la conciencia. En el pájaro que está más tranquilo, podríamos decir que es Kutasha Chitta. Kutasha, que es como eh, una conciencia, la conciencia del que ve o del sí mismo, que no necesita nada, está en su quietud y en su naturaleza. ¿Sí? Y en Parinama, ¿sí? Parinamachita, ¿sí? Es el pájaro que se mueve. Este Parinamachita está ahí como invitado a moverse en búsqueda de los placeres, de moverse a conseguir algo, que lo relaciona con Ahamkara o la individualidad, con bueno, cuando nos levantamos y soy Ferran o Cristina, Eri, quien sea, ¿no? Entonces nos tomamos como nosotros, esa sería esta Karina Mochita, eh, en que está buscando, hacemos las cosas para obtener, vamos a trabajar, etcétera. Nos movemos, nos activamos para, para obtener cosas que estamos buscando. Entonces, esta Kutasha Shita no necesita ir al exterior, al movimiento, a la acción, se mantiene, aunque esté en movimiento, se mantiene en quietud interna, se mantiene como en absorción. Y esta conciencia no es la de ahankara, no es la de individualidad,
sino es la que está detrás, la que puede observar. Incluso el pájaro que está quieto puede observar cómo el otro revolotea por todo el árbol, ¿no? Entonces, explico esto también porque este sutra, y lo vimos la semana pasada, hablamos también de Chitta Vikshepa, que Chitta Vikshepa es algo similar también, la mente que está en movimiento, entonces nos lleva hacia una disposición favorable, donde el pájaro de inquietud eh, se, como que se abre, se permite, ¿no? Estar en este estado. Entonces vamos a ir desde Vajrasana, podemos utilizar mantas, cinturón. Vamos a tirar del hilo, a usar este sutra para ir a la secuencia de preparación para el pranayama. Entonces, usáis un cinturón en los tobillos. Bien. Vajrasana con la manta. Y cuando os instaléis en la postura, vais a la observación. Observamos cuál es la tendencia, cómo está nuestro cuerpo al principio de la práctica. O sea que estáis practicando en directo o quizá algunas en otro momento. Observad cuál es la disposición del cuerpo y de la mente. Podemos presionar ligeramente con las manos hacia los muslos, hacia la raíz de los muslos, para elevar el tronco y crear espacio. Y aquí en la postura podemos identificar internamente estos dos pájaros en nuestro interior. Por un lado, estamos observando una conciencia que está en movimiento, que está presionando, ajustando, alargando. Quizá está más a la periferia del árbol y está pensando en otras cosas, o quizás se acerca más al tronco, se acerca más al primer pájaro. Estamos observando también cómo entramos con cordialidad en la postura, sin imponer. Es decir, estas calidades, estas actitudes internas no atrapan al pájaro, lo fuerzan, lo encarcelan para que esté quieto. No funcionaría. Y estas cualidades es como si tiráramos como pan para atraer al pájaro hacia esta quietud. Del movimiento lo llevamos hacia la quietud. Alargad el tronco, relajad los hombros, extended la columna. Alargad los brazos en Urvahastasana. Alargad los dos flancos del tronco. Nos exponemos a lo que está sucediendo, este suceso corporal. Tomad contacto de la respiración, diálogo entre la acción corporal y la fluidez de la respiración. Juntad las palmas de las manos y bajad hacia Anjali Mudra en el centro del pecho.
Ajustad las palmas de las manos y estableced el mayor contacto posible sin un gran esfuerzo. Más bien, agudizad vuestra percepción del tacto de las palmas de las manos y con suavidad ajustad estos espacios, todos los que sean posibles. Al mismo tiempo, relajad y ensanchad los hombros, trapecios y el cuello. Nos disponemos de la práctica con estas cualidades, con estas observaciones. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Cordialidad con una misma, compasión ante lo que vemos en nuestro interior. Mudita, gozo, alegría interna. No hace falta ir a obtener nada para reconocer este gozo en el interior. Y Upeksha, indiferencia, ecuanimidad ante los opuestos. Desde ahí inspiro. Yogena chitasya parena vacham malam sharirasya shavaidhyakena yopa pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi avaho purushakaram shankachakra Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Tenemos la cabeza, dejando que esta conciencia inquieta se vuelque hacia este espacio de quietud. Que esta parinamachita se postre hacia esta conciencia estable. Uta Shashita. Dejamos las manos, dejamos que se abran los ojos y alargamos las cervicales. Bien, y desde ahí cruzamos los dedos de las manos y vamos a Parvatasana, Urdhva Angulyasana. En las manos nos extendemos hacia arriba, fijando los codos y alargando el borde interno de las manos. Al mismo tiempo, observad cómo podemos hacer una acción con vigor, direccionada y con el mínimo esfuerzo, con la mínima implicación de desgaste. Imaginaros que tuviéramos que estar en esta postura, qué sé, dos horas o una hora. ¿Cómo pondríamos el cuerpo para establecerlo en la mayor quietud y facilidad? ¿Qué partes se relajarían? ¿Qué partes se mantendrían activas? ¿Y con qué voltaje de acción? ¿Cómo nos ayudaríamos también de la respiración? Podéis observar el movimiento de la respiración. La inspiración y la expiración suceden con la misma fluidez. Bajad los brazos, cambiad el cruce
Giramos las palmas de las manos y extendemos los brazos. En algunos lugares de India aún se pueden ver sadhus y personas en las calles realizando una asana por mucho tiempo. Como establecidos en una asana, es su asana y se quedan ahí horas, incluso días. Esa es su sadhana. Permanecer en una asana y rendirse a ella. Baja los brazos y relajamos. Hombros, trapecios, cuello. Y alargamos los dos flancos del tronco. Arriba. Ahora cruzad los dedos de las manos por la espalda, atrás, y tirad para hacer que las clavículas se abran hacia los hombros. Haz que se exponga toda la parte frontal y procurar aún ver la columna que se mantenga en su verticalidad. No se hunda por la parte media, sino que el sacro se mantiene vertical y esta verticalidad prosigue hacia la coronilla. Observad también cómo los omóplatos, el borde interno de los omóplatos se aproxima entre sí. Y antes de hacer nada, observad el espacio interno, espacio de los pulmones, caja torácica. ¿Sí? Registrad esta sensación, registrad el volumen del aire, qué capacidad tiene, qué libertad tiene, en la parte frontal y en la parte posterior. Y ahora, como si quisierais separar las manos entre sí, separad los omóplatos, cread espacio entre estos dos omóplatos que se acercan, os alejáis entre sí. Mantened la verticalidad del tronco, de la columna. Revisad la sensación. Observad si separando los omóplatos podéis abrir la parte posterior de los pulmones. Ya ha cambiado vuestra respiración. Habrá que construirlo en la verticalidad de la columna. No, no va a funcionar este espacio. Tomad unas respiraciones profundas. Cambiad el cruce. Relajad un momento los brazos. Moved un poco los hombros. Y nuevamente, cruzad los dedos, ahora alternando cruce, puesto anterior. Y vamos a extender los brazos. También podéis regular la altura de las manos. Bueno, podemos estar aquí y podemos ir también incrementando. Lo importante es que cuando crucemos los brazos, o sea que si no vamos a bloquear el diafragma y la respiración va a quedar frenada. Entonces, verticalidad, os mantenéis en Ujjayi 1. Ujjayi 1 implica la observación de la respiración en forma natural. Cuando advertimos de mantenernos atentas y atentos a la respiración, estamos en Ujjayi 1. Simplemente la contemplación de la respiración tal y como sucede. Y vemos si sucede de forma ligera o si está entorpecida por la estructura o la tensión. Vemos cómo esta observación de la respiración nos ayuda a revelar el asana, nutre la sensibilidad de asana. El movimiento interno sutil de la respiración nos hace percatar de tensiones, espacios, liberar, aflojar. Descruzad los dedos de las manos y ahora podéis ir con las manos hacia adelante. Si tenéis un bolster ideal o mantas, si tenéis mantas más lejos, pues el bolster lejos, si tenéis, podéis coger mantas, entonces colocáis una manta para la frente. Disculpad no haber avisado antes de entrar en Vajradasana, sería lo ideal. Bien.
Si podéis darle un soporte para la frente, estáis en Vajrasana, con el cinturón. Procurad alargar al máximo las costillas hacia las rodillas y colocar los codos encima del soporte. Si usáis bolster, y si usáis mantas, también podéis construir un soporte alargado y suficientemente alto como para poder reposar la frente. De ahí las manos en forma de copa. Caminad ligeramente con los dedos para alargar el tronco. Extended nuevamente las costillas. Fijaros cuando alargáis la parte frontal y vais hacia adelante. Un momento ya las costillas tocan a los muslos. Por lo tanto, aseguraos que estáis alargando el tronco de modo que las costillas no compriman los órganos. Una vez están encima, se mantiene esta longitud sin esfuerzo con la ayuda del contacto de los muslos. También observad que el contacto del tronco de la caja torácica con los muslos evidencia el movimiento de la respiración, como las costillas se expanden en todas direcciones, se expanden en la parte frontal, se expanden en los flancos laterales del tronco, incluso en la parte posterior. Observad este movimiento unos instantes, simplemente con la observación de Ujjayi, respiración natural, normal, y ved si podéis aflojar tensiones que se implican de forma innecesaria. Observad también la invitación al cerebro, al órgano del cerebro, a relajarse gracias al contacto de la frente con el soporte. Dejad que el cerebro se relaje. Dejad que el pájaro que revolotea por todo el árbol progresivamente vaya aquietándose. ¿Cuál es el estado de la conciencia ahora mismo? Y va moviéndose de arriba para abajo, del futuro al pasado, o se mantiene gozosamente en el presente, sin pretender nada, sin esperar nada. Y lentamente volvemos. Vamos a sacar la manta, el cinturón. Vamos a extender un instante las piernas en Dandasana. Podéis usar soporte también. Podéis utilizar mantas para facilitar que el sacro quede vertical. Vamos a recordar. Si el sacro tiene esta tendencia de caer hacia atrás, las costillas van a colapsar con los órganos. Entonces, en Dandasana debemos procurar mantener el sacro en su verticalidad para que la estructura de espacio haga fluidez. Fijaros que el principio siempre es el mismo. Asana conquista el espacio interno. La acción, la voluntad la ponemos al servicio para facilitar la función orgánica, fluidez, también el sistema nervioso de nuestra atención también que pueda viajar en cada parte del cuerpo, por tanto, lo necesario. Por lo tanto, si cae el sacro y no hay movilidad en esa zona, entonces empiezo a subir en altura.
instalando los isquiones en el soporte, presionando con las manos y descendiendo los muslos para alargar, para avivar la extensión del tronco, como quien alimenta el fuego y la llama crece. Al mismo tiempo, con el fuego de vuestra acción, alimentáis la verticalidad de vuestra columna. Extended arriba los brazos y ahora inspirad largo para alargar aún más el tronco. Y luego dejad que la expiración suceda de forma natural, pero os mantenéis con esta longitud. Observad cómo se ha transformado la respiración cuando extendemos los brazos. No lo manipuléis. Que observad cómo sucede de forma natural. Bajad los brazos. Nuevamente, recuperad el bolster para ir a Adho Mukha Svanasana. Vamos a colocar la frente en contacto con el bolster, por lo tanto, el bolster que quede de forma transversal. Anclad las manos y fijaros que también os da soporte los antebrazos. Los antebrazos y la frente quedan ayudados por este soporte. Si hace falta poner más altura para que la frente repose, entonces hacedlo. No hay ningún problema. Hay que ajustar. Llevad los muslos atrás y arriba. Dejad que se abra progresivamente el espacio en Adho Mukha Svanasana. Entrad en la postura con cordialidad. Sí, estas actitudes que hemos ido cultivando y que ya empiezan a formar parte de vuestro recurso. Karuna, compasión con lo que veo. Una forma de cuidar lo que ocurre en el cuerpo. Y la compasión no es solamente, mira bien, te apoyo desde este pedestal, desde el que observo, sino la verdadera compasión también es capaz de bajar al nivel corporal y ajustar lo que sea necesario. Esta compasión puede ser también activa. Fijaos en la Madre Teresa, ¿no? Como la encarnación de esta compasión, como iba a las calles y ayudaba. Se, se ponía a trabajar. Entonces, si hace falta justo soporte, si hace falta, activo los brazos para que la compasión se pueda distribuir en los sitios donde hay dolor, donde hay pesar, y poder transformarlos en espacio, en libertad. Y aunque estas actitudes forman parte de un movimiento mental, unas actitudes que son, no dejan de ser movimientos en la conciencia, conceptos, pero que estos conceptos son como las migas de pan que llevan el pájaro revoloteando hacia el pájaro inquietud. El pájaro inquietud no necesita nada. Incluso en este nivel de quietud, la compasión y la ecuanimidad son palabras vacías porque están en quietud, no hay nada externo a esta conciencia, de esta Kutasha Chitta. Como practicantes de asana, usamos el cuerpo, usamos también la fluctuación de chitta de la conciencia, de la mente también, para remar en la dirección de esta quietud. Involucrar los brazos y las piernas. Observad la respiración.
Sed cordiales con la respiración mediante asana. Que asana sea como el anfitrión que permite el acceso con, con con todo el cuidado de un buen anfitrión para que el aire acceda, se encuentre como en casa. Observad si hay que ajustar alguna cosa, alguna parte corporal. Y podemos, sí, llevamos los muslos hacia atrás, empujamos con las manos, giramos los hombros, abrimos las axilas, etcétera, etcétera. Pero todas estas acciones que conocéis, desde dónde están hechas, ¿se están imponiendo en el cuerpo o se dan de forma inteligente? El resultado de la percepción directa y de la necesidad de crear esta apertura. Vamos ahora caminando hacia adelante para salir de la postura. Salimos de Adho Mukha Svanasana. Podéis usar soporte como bloques, mantas, lo que tengáis, para descender y colocar la coronilla en contacto con el soporte. Si hay dificultad, no bajo, como para poder colocar la coronilla en un bloque, también podemos utilizar silla. Voy a mostrar las distintas variantes. Si ya tenéis claro hacia dónde vamos, id a Uttanasana y darle soporte a vuestra cabeza. Con mayor altura y bajar. Si el descenso me permite llegar a la silla, pues voy aquí y puedo colocar la frente encima de los antebrazos o bien encima directamente de la silla. Si hace falta más altura, entonces aquí colocáis las mantas, los bolsters, lo que tengáis. Hasta ajustar. Seguimos practicando con cordialidad, es decir, escucha también de lo que sucede, de lo que hay. Vamos a colocar la coronilla en el caso de poder descender más y de esta manera podemos agarrar los codos y crear amplitud lateral, es decir, separando los omóplatos, ensanchando lateralmente el tronco. Y nos quedamos aquí. También podemos hacer combinaciones de más altura, menos altura, etcétera. Bien, ajustad. A medida que vamos descendiendo, el contacto va más hacia la coronilla. Si hay menos ángulo, si extiendo menos, vamos a ir más hacia la frente. Entonces observad esto y aprovechad, sea cual sea la situación, que este contacto ayude a aquietar, a aflojar el cerebro y el sistema nervioso central. Separando los codos, creando espacio. Nuevamente esta calidad de indiferencia. Diferencia hay que cogerla con, con una comprensión de vida. No es que soy indiferente hacia lo que estoy sintiendo, como, bueno, ya te apañarás cuerpo. Entiendo esta, esta calidad como no dejarnos influenciar por los apetitos. Es decir, a veces hacemos solo aquello que nos es agradable, cuando aquello que inicialmente no es agradable es lo que más conviene para nuestra evolución, para nuestra comprensión. Entonces me muestro indiferente hacia lo que me trae la vida. Me encuentro con una situación difícil, intensa. Estamos en Uttanasana y wow, otras piernas están ahí
y me entrego a lo que me trae esta intensidad, rindo lo que puede ser rendido en esta postura y ah, activo, avivo lo que me ayuda a poder estar en esta situación, en esta implicación intensa. Entonces ahí me puede venir una situación agradable o desagradable que aprovecho, ¿de acuerdo? Es como acepto el reto. Adelante. No lucho con lo que me trae. Bien esto, bien, bien esto, bien. Observar la sensación corporal. Sensación corporal con cordialidad si necesito ajustar, si no es demasiado intenso, si estoy practicando con himsa, con violencia, entonces ajusto. Esta aceptación de lo que viene no está simplemente, o sea, no quiere decir que no actúe, al contrario, actúo cuando es necesario. Volvemos arriba, manos en la pelvis, subimos. Bien, vamos a ir un instante hacia el suelo, vamos a coger una manta y un cinturón. Todos estos recursos, direcciones mentales que utilizamos, aún pertenecen al pájaro que revolotea. Ya está. Pero ya va, se va acercando al otro. Y cuando se acerca el pájaro que revolotea hacia el que está en quietud, empieza ya por osmosis a aquietarse. Ya vamos a Supta Padangusthasana, vamos a colocar una manta para las cervicales, para la cabeza, y vamos a darle este gesto. La parte posterior de las cervicales se alargan, ¿sí? Las que conocéis ya la banda, vais introduciendo este gesto, de modo que la cabeza no mira hacia atrás en ningún modo, sino que vamos a dirigir la mirada hacia el pecho. Y desde ahí extendemos la pierna derecha. Si estáis con la menstruación, vais directa a la postura lateral y podéis poner un soporte en el borde externo del muslo para mantener toda la parte baja del abdomen con más espacio y ligereza. Extended las dos piernas, separad los codos. Procurad tampoco que los codos no queden completamente en línea en los hombros, sino que se cierren un poquito a un espacio contra el tronco. Y aquí extendéis bien las dos piernas. Aquí, ya una vez estáis establecidas en asana, estáis haciendo lo que requiere la postura para permanecer en Supta Padangusthasana frontal, alargando el tronco, extendiendo las piernas, anclando el muslo posterior o la pierna posterior, dejando que los homóplatos se extiendan, etcétera, etcétera, con esas actitudes, ¿no?, de Karuna, Mudita, Upeksha, ¿sí?, con cordialidad, compasión, indiferencia. Haced que el asana sea un sitio donde poder estar, permanecer. De golpe, vuestro cuerpo se encuentra en esta forma, con la máxima vitalidad y con el mínimo esfuerzo, sin lucha. Y ahora vamos a usar la respiración para incrementar el volumen interno de la caja torácica. Al mismo tiempo, cuando hacemos esto, seguid con estos principios. Nos van a ayudar
pasarnos para no generar tensión. Sabemos que la respiración es una herramienta muy potente, muy poderosa y debemos acceder a ella con mucho, con reverencia incluso, y con respeto y con sensibilidad, con cordialidad, y con compasión frente a lo que ocurre en el cuerpo. Entonces, vamos a inspirar de forma fraccionada en viloma, ¿sí? Por lo tanto, vamos a inspirar, vamos a hacer una pausa, inspirar una pausa, inspirar una pausa, inspirar una pausa. Las pausas que sean necesarias, esto ya dependiendo de vuestra práctica, ¿sí? Pero sí que la brújula sea estas calidades que estamos trabajando este mes. ¿Bien? Entonces, cada una a su ritmo. Empieza con viloma uno en inspiración. El cuerpo está en Supta Anusasana frontal y la respiración se expande, se detiene, se expande, se detiene, se expande, se detiene. Sin lucha, observad que estas sensaciones despierten la sensibilidad en el interior de los pulmones, en el interior de la caja torácica, en en los músculos que hay entre las costillas, etcétera, etcétera. Luego la expiración sucede de forma natural, sin apretar, sin retener. Dejad que salga y os quedáis con el espacio que habéis creado durante la inspiración. Si es necesario realizar un ciclo de respiración espontánea en medio, dos ciclos, los que sean necesarios para recuperar si ha habido tensión o fatiga. Y cuando estéis preparados vamos a emprender un segundo ciclo de Viloma en inspiración. Inspirad, pausa, a vuestro ritmo, incrementando el espacio, incrementando la fluidez, soltando. Dejad que esta respiración prolongada empiece a aquietar este pájaro que revolotea. Un ciclo más y al finalizar, cambiad la pierna. Bien, nos encontramos con el cuerpo en esta asana. La asana debe ser el asiento para que nuestra conciencia pueda morar en su naturaleza. Por lo tanto, ahí en esta fase en que construimos, hacemos, establecemos hasta encontrar un punto donde es más estable y paso de el hacer externo progresivamente y habiendo asentado la base donde poder observar desde el cuerpo, voy hacia las capas menos densas e igualmente perceptibles. Entonces, si hay mucho esfuerzo en la pierna, si hay mucha tensión, hay que regular
y hay que atender también. Llevo poco tiempo en la práctica, incrementar o hacer respiraciones añadidas aquí, quizá va a ser demasiado. Si este es tu caso, te mantienes en la observación, cómo extender las piernas, cómo crear espacio, cómo poder habitar este espacio corporal sin tener que sufrirlo. Esta es la primera base, es por eso que Patanjali pone un orden en la exposición de los Ashtanga Yogas, ¿no? Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Pranayama está después de Asana. Aunque suceden, fijaros que suceden simultáneamente. Estáis en una postura, estáis en Pranayama, estáis en Yama, Niyama. En los valores. E igualmente, Ujjayi, hay Viloma 1, respiraciones fraccionadas. Si podéis aflojar, que aflojáis sin perder la calidad de, de esta postura. Cuando estáis inspirando de forma fraccionada, no dejéis que las últimas partes de las últimas inspiraciones se vean con tensión. Si sentimos que estamos fatigando el sistema nervioso, eso es indicativo de que tenemos que seguir observando con maitri, con cordialidad y ajustar. No vamos a forzar al invitado a que haga esto, que venga aquí, allí. No, hay que tratarlo de modo que se sienta libre, que pueda acceder con libertad en el interior. Entonces no forzamos. Nosotros invitamos, abrimos el espacio, ofrecemos lo mejor. Último ciclo, si estáis haciéndolo, terminad a vuestro ritmo y luego cambiad la pierna. Estáis en la menstruación, podéis seguir con una vez más hacia el lateral. Entonces podemos agarrar una manta, muestro en este lateral que es más fácil verlo, y la instalamos ahí al lado de la cabeza del fémur del lado lateral. ¿Sí? Para que cuando bajemos nos vamos a mantener aún con la manta en la cabeza y desde ahí bajamos hacia el lado, sintiendo cómo esta manta está bien pegada en el borde externo del muslo y nos da una contención. Luego el codo también nos ayuda, contiene ahí. Hay que procurar también que a veces algunas giráis el pie demasiado, ¿eh? Eso es, sobrecargamos el borde interno. Hay que mantener, sí, la extensión y el giro de la pierna, pero manteniendo el borde interno del pie paralelo al suelo. Entonces extended el brazo contrario y enraizado. El hombro y el omóplato con el suelo. Bien, entrad en la postura. Estableceros. Y ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer Ujjayi 2. Es decir, vamos a alargar la inspiración. Vamos a inspirar de forma normal, natural, y el aire sale
por la nariz, lento, profundo y largo. Vamos a hacer 2, 3 ciclos, nada más. Alargad esta expiración con la observación de Maitri, Karuna, Mudita y Upeksha. Con cordialidad, con compasión, con el gozo, alegría, simplemente de estar ahí como observadora del suceso y con ecuanimidad o indiferencia. Cuando habéis finalizado estos 3 ciclos, subid la pierna, cambiad, ir hacia la izquierda y bajáis. La manta la colocáis al lado pegado a la cabeza del fémur. Id observando también la calidad de cuando estamos expirando. ¿Qué sucede en nuestra mente cuando expiramos más largo? Cuando vaciamos. Estamos expulsando aquello que ya no sirve en nuestro cuerpo. Soltar. La inspiración se produce de forma natural, por lo tanto también regular. Si veis que la inspiración queda agitada después de esta expiración larga en Ujjayi, quiere decir que a lo mejor me he excedido, no me he dado cuenta durante la expiración, estaba pasando y luego la inspiración, tengo como si saliera de bucear demasiado rato y reclama el aire la inspiración. Entonces hay que ajustar de modo que la inspiración pueda suceder sin alteraciones. Bien, ahí, expirar largo, profundo, lentamente, como si gustarais esta inspiración, dejando que la mente se vacíe, dejando que esta conciencia del pájaro que revolotea se acerque más y más al pájaro que está en quietud, el pájaro que observa de forma ecuánime, que no tiene motivaciones, está en permanente gozo, que se reconoce tal y como es. Equiparad los ciclos de respiración que habéis hecho a un lado y el otro. Cuando terminéis estos ciclos, volvéis nuevamente. Tomaros vuestro tiempo. Esta observación, las calidades que inspiran nuestra observación. Bien. Al finalizar vamos a ir a aquellas que practiquéis a Sarvankasana, la silla y Halasana. Id a la postura. Preparad 2 sillas. Y las que estáis con la menstruación o no practicáis invertidas aún, vamos a ir a Setu Bandha Sarvangasana. Recordad también aquellas que practicáis invertidas y acudís también a vuestro profesor o profesora cercano. Entonces revisar aspectos como están las cervicales, etcétera, etcétera. ¿Sí? También podéis usar nuestro contacto y por supuesto también estamos aquí. Bien. Vamos a ver Setu Bandha. Vamos a utilizar un bolster. También, si estáis por la menstruación, es conveniente que practiquéis con bloques en los talones. E incluso un cinturón puede ayudar a relajar las piernas. Entonces, cuando vamos
hace tu banda, podemos agarrar un cinturón y en la parte media de los muslos se pueden colocar en varios lugares los cinturones, por supuesto. Ahí ya va a hacer su función también de mantener las piernas más en la verticalidad de los pies y no que se vayan hacia los laterales. Entonces, con los pies en el suelo, me deslizo hacia atrás. Hay que procurar no salir tampoco del tapiz. Ser posible, anclad los hombros, alargar la parte posterior. Es importante esta acción, que también sucede a los que estáis haciendo Sarvangasana. Procurad que el occipital se aleje de la base de la nuca y la mirada se funda en el pecho. Esta dirección es Chalandravanta. Es importante que la hagamos sin crear tensión en las cervicales. Luego, finalmente, en Setubandha, colocáis los talones encima y relajáis. Bien. Ya la banda, esta dirección de la cabeza, banda significa un sello, un cierre. Son posturas energéticamente, mentalmente, hacen, a ver si justamente lo que estábamos viendo, atraen al pájaro hacia un estado de quietud, restringen el movimiento mental, ¿m? Los pensamientos hacia la quietud. Los ñanis, los sabios de la antigüedad, nos dicen que no hay tal cosa como la mente, como si fuera entidad. La mente no es nada más que la sucesión de pensamientos. Por lo tanto, cuando los pensamientos se detienen, la mente desaparece. Cuando nos dicen aquietar la mente, lo Patanjali nos dice Yoga Chitta Vritti Nyoga, se refiere a aquietar la fluctuación, hacer que este pájaro que revolotea buscando, impulsado a la acción, en esta búsqueda constante, búsqueda de los placeres, búsqueda de la retribución, ya sea éxito laboral, reconocimiento, riqueza, placer de los sentidos, sensualidad, todo aquello que el pájaro en movimiento está buscando en el día a día. Todo este interés se detiene cuando se observa, se contempla desde el pájaro en quietud. Cuando observamos nuestra esencia y reconocemos esta esencia, no hay necesidad alguna de perseguir algo hacia afuera. Mudita es este gozo, el gozo que no depende de cosas externas. No es un gozo de me voy a comer esto y luego voy a estar feliz. Quizá puede funcionar un instante, pero el hambre de complacer, la búsqueda nunca se detiene. El deseo es como un vaso que está agujereado. Se llena y ya cuando se ha obtenido vuelve a vaciarse. Y tengo que buscar otra vez y buscar otra vez, incesantemente, como con un hambre perpetuo, incitando al pájaro a moverse. El pájaro que está en quietud observa el pájaro que está moviéndose agitadamente. Y este pájaro, que no es nada más que lo que somos
En esencia, esta conciencia, dasha, conciencia del sí mismo, puede observar con estas calidades de cordialidad frente al pájaro que revolotea, con compasión. No le grita y dice, ven aquí, aquíétate. Silenciosamente espera. Entonces el pájaro que está inquieto se siente bien con su proximidad, no se siente juzgado y progresivamente por empatía va acercándose y tomando de esta calidad hasta que chita, hasta que la conciencia prasadana se dispone favorablemente. Eso puede suceder incluso en el hacer. Vosotras estáis en asana, como si estuvierais actuando en la vida, como si estuvierais trabajando, yendo para aquí, para allá. Externamente parece haber un movimiento y una acción, pero internamente nos resguardamos en esta quietud. Regulad Sarvangasana y Halasana, las que estáis practicando invertidas. Si tenéis más tiempo de práctica, podéis alargar, prolongar. Si estáis con el vídeo, podéis incluso detener y extender el tiempo de permanencia en las invertidas o en Setubandha también. Y progresivamente vamos a ir saliendo de la asana en que estéis. Bien, vamos a, ya que volvéis de Sarvangasana, Halasana y Setubandha, vamos a ver ahora un instante en Vajrasana, no hace falta ni que coloquéis soporte ni nada. Vamos a hacer Jalandharabandha ahora desde la verticalidad del tronco. Ahora las que estáis aún en la postura, observad antes de salir cómo está la cabeza, cómo están las cervicales, la gola, la garganta, la lengua. Eh, Tomad esta sensación y luego volver lentamente. Jalandharabandha nos referimos a esta dirección en que el esternón sube hacia arriba y la parte posterior bien larga y relajada inclina la cabeza. Hay que procurar que los hombros se mantengan en giro de la parte frontal hacia la posterior, de este modo, evitando que los hombros se depriman hacia la parte frontal. Es una acción potente para el cuello, ¿sí? Hay que realizarla con observación, sin tensión, procurando relajar la parte frontal sin que quede colapsada y también notando la musculatura de la parte posterior de las cervicales, sin colapsar. Bien, entonces, entrado un instante en Vajrasana, vamos a hacer Jalandharabandha, ahí sentadas. Llevar las manos encima de los muslos y luego alargando la parte posterior de las cervicales y entrando a la base de la nuca.
vais a llevar el esternón hacia arriba y a inclinar la cabeza desde la extensión de la parte posterior. Sigo elevando el esternón y sigo inclinando la cabeza hasta el encuentro. Si el encuentro es forzado, estoy aplastando, tengo recursos para utilizar, no sé, un trozo de tela. Si tenéis una venda, la podéis colocar aquí y sujetarla. Cualquier pequeño volumen que os ayude. Y aquí relajáis, no es que apretáis el soporte que tengáis, sino que el esternón sube hacia arriba y se fija sin esfuerzo. Entonces el punto es nuevamente es ir, ir a la forma sin sobreesfuerzo, sin crear tensión. Entonces, Jalandhara, desde esta Jalandhara vamos a observar ahora Ujjayi en inspiración. ¿Sí? Entonces vamos a alargar la inspiración y vamos a dejar que la expiración salga de forma natural. Mantener la columna en su verticalidad, cread Jalandhara. Si podéis encadenar ciclos, encadenad los ciclos. Si generáis tensión, entonces recuperad la respiración espontánea. Con sensibilidad, al mismo tiempo con vigor. Inspirad largo y profundo. Luego expirad de forma normal. Cuando la inspiración está entrando, dejad que el cerebro se relaje. Dejad que la mente se relaje. Esta observación podríamos también realizarla en una postura supina. Si es necesario, si manteneros en la verticalidad dificulta la observación del pranayama, podéis tumbaros en Shavasana con soporte en la espalda. De otro modo, os mantenéis en la verticalidad, en Jalandhara, inclinando la cabeza, elevando el esternón. Vamos a realizar el último ciclo de esta inspiración prolongada en Ujjayi. Ahora vamos a evacuar, vamos a alargar la expiración. Es decir, hacemos Ujjayi, alargando la expiración y dejando que la inspiración se produzca de forma natural. Expiro normal y alargo y extiendo la expiración. Puedes comprobar los matices que ocurren. ¿Qué sucede cuando alargo la expiración? ¿Qué sucede cuando alargo la inspiración? Mantener aún las actitudes que os permiten la observación del pranayama con suavidad, con sensibilidad, al mismo tiempo con dirección. Dejad que el sistema nervioso vaya hacia la quietud. Dejad que el pájaro que revolotea se acerque más y más y más. El pájaro que observa, ecuánime.
siguiendo en su sí mismo. Ahora el próximo ciclo, cuando habéis vaciado el aire, vamos a sostener la latencia, el instante antes de volver a inspirar y después de expirar el aire, este momento de vacuidad, vamos a dejar que se extienda de forma natural y relajada. Entonces no lleguéis a un estado de estrés, de llevar el cuerpo a tensarlo, ¿sí? Sino simplemente, una vez habéis finalizado la expiración, sostener este instante de vacuidad antes de volver a inspirar. Vaya Kumbhaka, la observación de la latencia después de la expiración del espacio. Notáis que se empieza a tensar el cuerpo como consecuencia de esta suspensión. Es indicativo que puedo volver nuevamente a inspirar. No hace falta esperar estos síntomas, ¿sí? Regular para que sea dulce. Sed un buen anfitrión para este kumbhaka. Es un trabajo fino, cuidado, de artesanía. Último ciclo en kumbhaka. Y al finalizar, volvéis lentamente a extender las cervicales y os tumbáis en Shavasana. Una manta para las cervicales, sin mucho movimiento, preservando el estado que habéis cultivado. Os extendéis de Shavasana. Cuando me extiendo en Shavasana, dispongo el cuerpo favorablemente y voy hacia la quietud. Observo cómo está el estado de Chitta, cómo está la conciencia, si está aquietada.
pájaro que está en quietud observa. El pájaro que está en movimiento progresivamente ha dejado de buscar hacia afuera. No necesita llevar su mente hacia lo que va a venir. No tiene la sed de perseguir el instante futuro. Tampoco se agita por lo que ha vivido. Suelta su pasado. Deja de proyectarse hacia el futuro y se mantiene quieto, gozoso en lo que está disponible. El pájaro inquieto ya no está inquieto. Está cerca del pájaro que está en quietud. El primer pájaro que está en quietud ve el otro y no ve nada. No hay segundo pájaro. Como la ilusión que al acercarnos se disipa, del mismo modo el cuerpo y la mente se disuelven en la quietud. La identificación del cuerpo y la mente cesan. Ignoramos en el silencio. Nada que hacer, nada que obtener. El estado es completo, sin necesidad de añadir nada. Buena práctica, Vishwas.